En San Juan capítulo 1, verso 1 y 2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Ese con Dios, que es Dios también, ¿es otro Dios diferente al Padre o es el mismo Padre? Y es también lo podemos implementar con el versículo 1:8 de Hebreo que dice, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, ¿ese tu Dios es otro Dios o es el mismo Dios el Padre? Sí, Bueno, no, y por qué susténtelo con la Biblia. no, no es otro Dios. Y justamente vuelvo a repetir, valiendo la Es el redundancia, que mismo la Dios, frase lingüística Dios, escúchame, era el ya mismo le dije Dios, no, no es otro Dios. Ya, el mismo Dios, eh, el mismo Padre. no, no, no me haga entrar en un razonamiento circular. Déjeme explicar, déjeme darle la idea. Mire, Por yo eso, creo que no es otro Dios. la ¿Por qué? pregunta fue Porque cerrada. justamente porque la Hugo, palabra de Dios, Hugo, escúcheme, estimado por Yeida, déjeme hablar. eso, es que la palabra fue cerrada. ¿Ese con Dios era otro Dios o era el mismo Padre? No, es que no Sí, era otro Dios, y te lo voy a dar la explicación por por qué. eso. Es que nosotros no El creemos en versículo, dioses. escúcheme bien la pregunta. Cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ese con Dios, que era Dios también, ¿era otro Dios o era el mismo Padre? No, es que no era otro Dios. Escúchame, desde el contexto. Te estoy hablando, ya te dije que no. Mira, acá el problema es que tú entiendes Dios como si fuera un nombre personal. Y Juan no presenta a Dios ahí con el artículo y con el sustantivo padre ni con el sustantivo hijo. Lo presenta a Dios como Dios, así, proponiendo su suprema divinidad, suprema divinidad. Por eso en la segunda cláusula, ese era con, aunque nosotros no sabemos que ese a quien se le atribuye ser Dios es el Padre y no lo diga ahí, nosotros sabemos que es el Padre. Por lo tanto, a quien se le atribuye ser Dios en la segunda cláusula es al Padre y en la primera cláusula es al Logos. Y ese con no era un Dios al lado de otro Dios, era la persona de Logos al lado de la persona Padre, que cumplen la función de ser el único Dios verdadero. Por eso es que en el contexto general se habla de Logos, que por él fueron hechas todas las cosas. O sea, el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. ¿Por qué? Porque se le atribuye divinidad. Entonces, eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 10, es el Padre quien le atribuye ser Dios, no porque sea otro Dios, sino porque le atribuye tener su divinidad, su consustancialidad, su eternidad, su majestad. O sea, lo hace coigual a él. Es el Padre quien le atribuye ser igual a él mismo. Entonces, eso es lo que está diciendo el texto. El texto no hay por qué entrar en una rutina y descontextualizar con dioses y dioses. ¿No? Esas son preguntas ya y que salen de su razonamiento de ustedes. La palabra de Dios lo está mostrando, la distinción personal, no la distinción de dioses. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted entienda. Por eso es lo que decía que me dejen terminar la idea. ¿Por qué? Porque ahí no muestra dos dioses. Y yo no te puedo decir que hay dos dioses. Porque si hablo de dos dioses, no estoy hablando de dos supremacías, de dos reinos celestiales, de dos deidades. Entonces yo no creo en dos deidades, yo creo en dos personas dentro de esa deidad. Y se le atribuye a un sujeto ser Dios y a otro sujeto ser Dios porque forman parte de esa divinidad. Un Dios dentro de otro Dios, obviamente, eso no existe. Lo que existe es una persona que está al lado de otra persona, como dice en San Juan 1:18. El monogenesteos, aquel que está en el seno, en el corpus. Yo quisiera que vean, la pregunta fue cerrada, que la sustente con Biblia, no sustentó con Biblia. Segundo, no dijo que no era otro Dios, pero tampoco dijo que era el Padre. La pregunta era cerrada. Es el mismo porque el texto es muy claro. No sé si quiera usted, si le damos otros 2 minutos para que responda, porque yo siento que no me No, respondió. es que mira, es que yo te estoy hablando con semántica, mi estimado, es que tú no me entiendes. Mira, cuando Yo se prefiero habla que con la de que Biblia. es el mismo Dios, estoy especificando que cumplen una consustancialidad, o sea, forman parte de la misma deidad. Obviamente, se le atribuye ser a una persona ser Dios y a otra persona ser Dios, en este caso al Padre y al Hijo, porque los dos poseen suprema divinidad. O sea, la frase Dios es correlativa. Semánticamente es correlativa, le pertenece a la persona del Padre y a la persona del Hijo. ¿Por qué? Porque los dos son eternos, los dos son creadores, los dos son consustanciales. Eso es lo que te estoy diciendo. Y es fácil. Es hasta Bueno, ahí nomás. me da tiempo, Manuma. Listo, hermano Jader. Tiene 3 minutos a partir de ya.
Bueno, tenemos aquí lo de Hugo, típico de todo trinitario. Sacan la Biblia, él dice que está respondiendo con la semántica y con argumento extrabíblico, porque realmente Hugo aquí no utilizó Biblia. Y yo pienso, yo quiero que me respondes con la Biblia. El texto aquí se vio en apuro y mire que utilizó un palabrerío que si somos sinceros, yo no entendí ni papa el palabrerío, que no Lo creo, lo utilizó creo, lo creo. Biblia, sino un palabrerío tremendo. Entonces yo prefiero que se use lo que la Biblia dice. La pregunta fue cerrada. Ese con Dios, porque ellos dicen que el Hijo también es Dios. Y aquí algunos dicen que ese con Dios era otro Dios. Pero Hugo no se atrevió a comprometerse, porque es que Hugo utilizó aquí una estrategia de no comprometerse, que dejando quedar mal visto a los trinitarios diciendo es el Padre, porque él no puede decir que es otro Dios, porque la Biblia automáticamente lo refuta a él, porque sabe que la Biblia no muestra a otro Dios. Además, el único creador que hay es el Padre, Dios, tu creador. Y eso lo vamos a leer y vamos a darle Biblia. Es que, Hugo, yo quiero es que usted hable con la Biblia, no con semántica, con la Biblia. Porque es que vamos a salirnos de la Biblia con términos antibíblicos, entonces nada somos siendo creyentes porque no le creemos a la palabra de Dios. En el capítulo 44, verso No me 24. toca preguntar a mí, mi estimado Jair. Así, no, estoy leyendo. Ah, Así ya, dice el perfecto. Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo el Señor. ¿Quién es ese Señor? Si confesase con tu boca que Jesucristo es el Señor. Romanos 9, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dice, yo tu creador, el creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo afirmo la tierra sin ayuda, sin ayuda. Aquí se cae el mito trinitario que la Trinidad estaba creando. Dios es el único creador y Dios es el único ser, y el único Dios que existe se manifestó en carne, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mire aquí la diferencia entre la Trinidad y la unicidad. Mientras que la Trinidad utiliza términos antibíblicos, la unicidad utiliza términos bíblicos. Listo, muchas Bien, gracias. pues, Bueno,